Shalom, iglesia. Quiero invitarlos a buscar en vuestras Biblias Juan 1 al 18. Y si no tienes una Biblia, pues nos encantaría regalarte una. Tenemos algunas ahí en la entrada y si no, podéis hablar conmigo después de acabar el culto. Y pues si eres nuevo aquí o quizás si estás de visita por primera vez, para empezar, creo que es importante destacar que como iglesia creemos que la Biblia es diferente que cualquier otro libro que exista, porque creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. La Biblia contiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y la Biblia fue escrita en un espacio de 1500 años por más de 40 autores humanos, pero creemos que todo su contenido es la palabra inspirada por Dios. Creemos que Dios mismo se reveló de manera general a través de la creación, pero no solo eso, también Dios se reveló de manera especial por medio de su palabra escrita. Es decir, que por medio de su palabra inspirada podemos conocer a Dios, podemos conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y aunque la Biblia contiene diferentes libros y historias, al final todas las historias se tratan de la gran narrativa que se centra en Jesús. Y hoy comenzamos a estudiar juntos el Evangelio de Juan. Va a ser una nueva serie de predicaciones que, por cierto, hay 21 capítulos del Evangelio de Juan, así que nos va a tardar tiempo, ¿vale? Pero vamos a ir paso a paso viendo las riquezas de estas verdades que encontramos en el Evangelio de Juan. Y pues, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos que presentan el mismo punto de vista, pues a diferencia, el Evangelio de Juan ofrece otro punto de vista acerca de la vida y la enseñanza de Jesús. Y sobre todo el Evangelio de Juan, como veremos en esta mañana, presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Este Evangelio fue escrito por Juan, uno de los 12 apóstoles. Y a lo largo del Evangelio de Juan hay varias referencias al discípulo a quien Jesús amaba. Y es quien escribió el Evangelio de Juan. En Juan 21-24 se identifica a sí mismo como el autor del Evangelio, diciendo: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Pero antes de leer y comenzar a estudiar este Evangelio de Juan, creo que nos conviene preguntarnos cuál es el propósito de este libro de la Biblia. Y cuando llegamos a la parte final del Evangelio de Juan, en Juan 20 y 31, encontramos estas palabras de parte de Juan diciendo: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es el propósito de escribir estas cosas de parte de Juan, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Al final yo creo que podríamos decir que esto es el propósito de toda la Biblia, pero específicamente es el propósito de este Evangelio de Juan, dejando claro que Él escribe todas estas cosas para que creamos que Jesús es verdaderamente el Cristo, el ungido, el Mesías prometido. Jesús es el único Salvador. Y al leer acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús, Juan quiere que sus lectores estén plenamente convencidos de la verdadera identidad de Jesús y que confían en Él como su único Señor y Salvador. Y como es el propósito de Juan, también es nuestro propósito en esta mañana. Entonces, ¿estamos preparados? ¿Estamos dispuestos a ser informados, pero también transformados al estudiar este precioso Evangelio de Juan? ¿Quién es Jesús?
¿Cuál es tu opinión acerca de Jesús? Quizás piensas que fue un buen maestro, un profeta, o quizás afirmas en tu corazón que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, Dios hecho carne. Pues vamos a leer juntos ahora en Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta ahí. Pues oremos. Dios, muchísimas gracias por esta revelación especial de tu parte hacia nosotros, Señor. Meramente hombres aquí en el mundo caído, Señor, sin rumbo y dirección, perdidos en nuestro propio pecado. Pero, Señor, por medio de tu palabra, por medio de Jesucristo, has traído mucha claridad a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a contemplar tu grandeza y tu majestad en esta mañana, Señor. Queremos que tú mismo nos ayudes a contemplar tu grandeza aún más en esta mañana, Señor. Así que ayúdanos a entender plenamente este Jesucristo que fue plenamente hombre y también plenamente Dios. Dios hecho carne, Señor. Ayúdanos a meditar sobre las implicaciones de estas verdades para nuestras propias vidas. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo para guiar este tiempo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente estarás conmigo que en estos 18 versículos pues es realmente asombroso lo que aprendemos acerca de la naturaleza de Jesús. Es que al final, en muy pocas líneas, Juan nos ayuda a contemplar y comprender cuán grande y majestuoso es este Jesucristo. Un hombre incomparable y diferente a cualquier otro, ya que es plenamente Dios y plenamente hombre. Pues para guiar nuestro tiempo juntos me gustaría considerar diferentes aspectos de la naturaleza y la identidad de Jesús, viendo cómo Jesús es eterno, Jesús es divino, Jesús es vida y luz,
Y también pues vamos a considerar este testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús y cómo algunos acaban rechazando a Jesús y otros lo reciben. Entonces, en primer lugar, queremos considerar juntos cómo Jesús es eterno. Comienza el Evangelio de Juan diciendo, en el principio era el Verbo. Juan empieza su Evangelio al principio de todo, en el principio, lo que es también una clara referencia a Génesis 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, es decir, antes de la creación del universo, ya existía Dios. Y por esta razón Dios es eterno. Dios siempre ha existido, sigue existiendo y siempre existirá. Él era desde la eternidad y aprendemos que Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. Antes de la fundación del mundo era el Verbo. El Verbo, la palabra, el Logos. Y yo creo que es interesante notar esta referencia a Jesús como el verbo o la palabra, porque sabemos que se utilizan las palabras precisamente para comunicar un mensaje. Y enseguida, cuando llegamos al versículo 14, veremos cómo el verbo fue hecho carne y claramente habla de Jesús. Pero entonces, ¿por qué Juan empieza su evangelio de esta manera? Utilizando logos, verbo, palabra, para describir a Jesús. Yo creo que es para ayudarnos a ver que Jesús es el verbo, y esto nos hace ver que Jesús nos trae un mensaje de parte de Dios, pero yo creo que es más que eso, porque en este caso el mensaje siendo comunicado es Jesús mismo. Es decir, que Jesús no solamente trae un mensaje, sino que Jesús es el mensaje revelado de parte de Dios. Pues sí, hasta ahora Dios había hablado por medio de su palabra, ahora nos ha hablado por medio de su propio Hijo. Como dice en Hebreos 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero Juan no solamente destaca que Jesús es eterno, también Juan revela que Jesús es divino. Porque el versículo 1 continúa diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, no es el Padre, pero es uno con Él. El verbo era igual a Dios, pero distinto a la vez. Donde estaba el Padre, también estaba el Hijo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. No sé si estás de acuerdo, pero creo que no es por ninguna casualidad que Juan empieza su relato de Jesús de esta manera. Las palabras que él escoge para describir a Jesús son precisas e intencionales. Juan quiere dejar bien claro desde el comienzo que Jesús es divino, igual a Dios Padre en gloria. Como más adelante en el Evangelio de Juan 17, Jesús dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan continúa diciendo, todas esas cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Dios creó al mundo mediante su palabra a través de Jesús. Podemos
recordar otros salmos, como leemos al principio del culto, Salmo 33, pero también en Salmo 148, versículos 1 al 5, dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. También nos dice en Isaías 45, 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Vemos claramente que nada fue creado sin Jesús, todo fue creado por medio de Él. Todo lo que fue creado y todo lo que tiene vida encuentra su comienzo en Jesús mismo. Como también dice en Colosenses 1, 15 al 17, Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que en los cielos, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. A lo largo de la historia, yo creo que los cristianos han intentado articular la enseñanza bíblica acerca de la divinidad de Jesús. Uno puede considerar los diferentes credos y confesiones históricas, tales como el credo niceno, la definición de Calcedonia, el catecismo de Heidelberg, la confesión de Westminster. Pero a pesar de estos esfuerzos, sigue habiendo confusión respecto a la persona y la obra de Cristo. Y es que hasta el día de hoy, de hecho, muchos siguen negando la deidad de Cristo. Podemos pensar en los testigos de Jehová, los musulmanes, también en la historia de la iglesia primitiva hubo un movimiento llamado el arianismo que negaba la divinidad plena de Jesucristo. Sin embargo, Juan no nos deja con esa posibilidad. Juan afirma claramente la deidad de Jesús al afirmar que Él era el verbo con Dios y el verbo era Dios. Juan elimina cualquier posible duda. Pero aparte de ser Jesús eterno y divino, también vemos que Jesús es vida y luz. Dice en versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús mismo es la fuente de la vida, como hemos leído. Es a través de Jesús que hemos tú y yo obtenido la vida. Todo lo que tiene vida lo tiene gracias a Jesús. Pero también es más, Jesús es la fuente de la vida espiritual. Dice en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si es que podemos obtener la vida espiritual, es gracias a Jesús, la vida misma. Y esta vida sirve, por supuesto, como la luz de los hombres, siendo el ejemplo de cómo fuimos creados tú y yo a vivir. A pesar de vivir en un mundo caído donde las tinieblas y la oscuridad abundan, pues podemos mirar hacia la luz de los hombres para encontrar nuestro verdadero propósito. Cuando llegamos al versículo 6, Juan el evangelista nos presenta otro Juan. Juan el Bautista no es el autor del
de este evangelio, sino Juan el Bautista, el que daba testimonio sobre Jesús, y dice así en 6, 7, 8, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Pues ya hablaremos más acerca de Juan el Bautista en la siguiente predicación sobre este Evangelio de Juan. Pero vemos aquí que Juan el Bautista no era la luz, sino que daba testimonio de la luz que había venido a este mundo. Es decir, que Juan daba testimonio sobre quién era Jesús. ¿Y con qué fin? A fin de que todos creyesen por él. El mismo propósito de Juan el Bautista es el mismo propósito que Juan el apóstol, el autor de este evangelio. Pero curiosamente, ¿qué sucede cuando uno da testimonio acerca de Jesús? Puede haber dos posibles respuestas. En primer lugar, algunos rechazan a este Jesús y otros, en cambio, acaban creyendo en Él, confiando en Él, recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador. Y es lo que leemos en versículos 9 al 14, 9 a 13, vamos a leer ahora. Aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Me parece muy interesante que mientras Juan el evangelista va narrando esta gran historia acerca de Jesús, por un momento Juan se detiene, Juan deja de describir las características de quién es Jesús y empieza a destacar pues cómo reaccionó las personas. Dice, el mundo no le conoció. Algunos rechazaron a Jesús, incluso los suyos. Dice que los suyos no le recibieron. Podemos pensar en el pueblo judío, los judíos que estaban esperando el Mesías prometido, pues cuando vino Jesús lo rechazaron. Hasta el día de hoy, muchísimas personas, no solamente los judíos, sino muchas personas de nuestra propia sociedad siguen rechazando a Jesús como su Señor y Salvador. Pero sí, hubo otros que le recibieron. Los que recibieron un nuevo nacimiento. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo se puede recibir a Jesús? Pues dice, creyendo en su nombre. Creer en el nombre de Jesús significa confiar plenamente en Él, en toda su naturaleza. Y los que creen en su nombre son declarados hijos de Dios. Esto es realmente impresionante. Pensar que tú y yo tenemos la oportunidad de ser declarados hijos de Dios. Al contrario de como muchos piensan, incluso sí, se escucha muchas veces que todos somos hijos de Dios. Pero bíblicamente no es cierto. Lo que sí es cierto es que todos fuimos creados a la imagen de Dios, pero claramente todos no somos hijos de Dios, sino los que creemos en Jesús. No sé si has pensado alguna vez sobre la grandeza de poder ser declarado hijo de Dios. J.I. Packer, en su libro Conocer a Dios, habla de cómo la adopción de ser declarado hijo de Dios es el más alto privilegio. Porque a pesar de no merecerlo, a pesar de haber vivido a espaldas de Dios,
Dios abre la posibilidad de ser adoptados como hijos suyos. Me hace pensar en mi propia familia, la adopción de nuestro hijo Chris, que está aquí. Es que es muy fuerte. Chris en sí no hizo nada para merecer nuestro amor. Pero una vez que le adoptamos, ¿cuál fue su respuesta? Nos recibió. Vino a casa con nosotros. Y es lo mismo con Dios. Una vez que Dios nos da un nuevo corazón, podemos responder en arrepentimiento y fe. Pero dices, ¿cómo? Pero espera, ¿cómo esto es posible? Pues Juan nos ayuda en versículo 13, los cuales no son, hablando de estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que reciben a Cristo son engendrados de Dios. No son engendrados de sangre, no nacieron de sangre, sino de Dios mismo. Y esto es muy fuerte porque sabemos que en el Antiguo Testamento Israel era el pueblo escogido de Dios. En Éxodo 4:22 dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, en el Antiguo Testamento el concepto de ser hijo de Dios significaba ser literalmente descendiente de Abraham. Pero Juan aquí nos hace ver la necesidad de un nuevo nacimiento, no un nacimiento de sangre, sino un nacimiento espiritual. Y yo creo que la implicación para cada uno de nosotros es muy importante, la implicación de esta verdad. Porque para ser un verdadero hijo de Dios, Juan nos está enseñando que no tiene nada que ver con la fe de nuestros padres. Es decir, que no soy cristiano porque mis padres son cristianos. No tiene nada que ver con dónde nacimos. No somos cristianos por haber nacido en un país supuestamente cristiano. Tampoco se basa en nuestra cultura ni en nuestra crianza. Entonces, ¿cómo es que algunos le recibieron a Cristo y creyeron en su nombre? ¿Cómo esto fue posible? Porque nacieron de Dios. Es decir, que tuvieron un nuevo nacimiento espiritual. Esto nos habla acerca de la regeneración del corazón. Uno puede, sí, leer esto y pensar que al recibir a Jesús y creer en su nombre, eso es lo que produce este nacimiento espiritual. Pero Juan nos presenta otro concepto acerca de este proceso, de cómo funciona. Cuando él destaca este nuevo nacimiento, no es el fruto de haber recibido a Jesús, sino el recibir a Jesús es el fruto del nuevo nacimiento. Debido a nuestro pecado y rebelión contra Dios, naturalmente lo que todos haríamos es rechazar a Jesús. Sin embargo, lo que observamos es que es Dios mismo que regenera el corazón rebelde. Y al recibir un corazón regenerado, la persona regenerada también posee una mente renovada y una voluntad renovada. También tiene deseos renovados para responder en obediencia a la voluntad de Dios. Es que estando muertos en nuestros delitos y pecados, ni siquiera somos capaces de responder en obediencia a Dios. Y es por esta razón que todos necesitamos un nuevo corazón. Entonces, Juan nos invita a ver que la regeneración, este nuevo nacimiento espiritual, es una obra de Dios que abre nuestros ojos para ver nuestro pecado y nos hace nacer de nuevo, precisamente para que podamos responder en arrepentimiento y fe. No nacemos de nuevo en base a ningún mérito nuestro. No podemos tú ni yo hacer nada para ganar o merecer un nuevo nacimiento, sino es por gracia. Qué grande es esta noticia.
No sé cuál es tu respuesta. Quizás para algunos de vosotros hasta el día de hoy siempre has rechazado a Jesús, ya sea de manera intencional, deliberada o incluso sin querer. ¿Cómo puedes saber si eres hijo de Dios? Pues has nacido de nuevo. ¿Has respondido a Jesús en arrepentimiento y fe? ¿Has confiado en su nombre, en su persona, en toda su eternidad y divinidad? Quizás nunca has reconocido delante de Dios que eres pecador y necesitas su perdón. Quizás nunca has confiado en la suficiencia del sacrificio de Jesús en la cruz para salvarte y darte una nueva vida en Él. Pues hay buenas noticias, porque si quieres recibir a Jesús hoy y confiar en Él, confiar en su vida de perfecta obediencia a su Padre y sin pecado, si quieres confiar en su muerte sustitutiva, en la que Él canceló la deuda de tus pecados y llevó la ira de su Padre contra tus pecados. Si quieres confiar en su resurrección que mostró su poder y autoridad sobre el pecado y su victoria sobre la muerte. Si quieres confiar en su ascensión y donde reina con su Padre en autoridad hasta que venga de nuevo. Si esto es tu deseo, pues en esta mañana puedes responder en arrepentimiento y fe. Porque cuando llegamos al versículo 14 es clave de este pasaje. Porque hasta ahora pues Juan nos está presentando este Jesús en su plenitud, pero llega el momento en que pasa de ser simplemente el plan soberano de Dios, de ser el plan cumplido de Dios. Porque dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ese mismo verbo que en el principio era con Dios y era Dios, pues ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan sigue diciendo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta palabra, este verbo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando llegamos a Juan 1:14, vemos que Dios rompió el silencio y por fin llegó el momento en que Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese gran Mesías prometido en Génesis 3:15 había llegado por fin, el verbo es Jesús. Es decir, que Dios, Hijo Jesús, adoptó la humanidad sin perder su identidad. Y como hemos cantado esta canción basada en Filipenses 2, 6 al 8, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre. En el Antiguo Testamento el tabernáculo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Y aquí Juan nos hace ver que Jesús es el nuevo tabernáculo. Jesús, siendo Dios mismo, habitó entre nosotros. Y al habitar entre nosotros, Juan dice que vimos su gloria. Vimos su gloria.
Es curioso porque en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pidió a Dios, mira, te ruego que me muestres tu gloria, en Éxodo 33. ¿Sabéis cómo respondió Dios? No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero cuando llega Jesús, es en Jesús que Dios ha revelado su gloria como del unigénito del Padre. Y ese lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad, un equilibrio perfecto que solamente se encuentra en Jesucristo. Lleno de gracia y verdad. El Evangelio hace frente al problema del pecado de la humanidad, de nuestra rebelión contra Dios. En Romanos 6:23 habla de que porque la paga del pecado es muerte. Y debido a que Dios es santo y justo, nuestra rebelión pecaminosa, pues provoca correctamente su ira y necesariamente una condenación. Pero cuando hablamos de ese equilibrio perfecto de gracia y verdad, también en Romanos 5:8 dice, mas Dios, a pesar de merecer nuestros pecados, su castigo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto sí proclama su odio contra el pecado, pero también nos habla acerca de su amor y su gracia inmerecida hacia los pecadores. Es que como hemos hablado antes, la verdad es que todos le hemos dado la espalda a Dios en rebelión, lo que la Biblia llama el pecado. Y lo que todos merecemos es la justa ira de Dios en contra de nuestro pecado, pero es en la cruz y en la vida de Jesús mismo que encontramos esta gracia y verdad. Encontramos la misericordia de Dios, porque el único que no merecía la muerte murió en nuestro lugar, así mostrando su gran amor incondicional hacia los pecadores, pero a la vez satisfaciendo la ira de Dios, cumpliendo su justicia contra el pecado, para quienes en Él crean. Pues déjame concluir en esta mañana ayudándonos a ver que el propósito de Juan y lo que vamos a ver a lo largo de estos 21 capítulos acerca de la vida y el ministerio de Jesús es que Juan quiere que tengamos un mayor entendimiento de la grandeza de Dios, de Jesús mismo. Porque muchas veces nuestro propio entendimiento de Dios es demasiado pequeño. Y me viene a la mente, pues, como el mítico, cómo se puede tapar la luna con el dedo. Pero no porque la luna literalmente sea tan pequeña, sino porque nuestra perspectiva de la luna es muy pequeña. Pero cuanto más uno se acerca a la luna, se aprecia la grandeza de la luna más y más. Y yo creo que es el propósito de Juan en este Evangelio. Juan quiere ampliar nuestra perspectiva de Jesús para que contemplemos a Jesús en toda su plenitud, siendo Dios mismo, que fue hecho carne y habitó entre nosotros para morir en nuestro lugar, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, Juan empieza bien fuerte, destacando que Dios el Padre nos envió su Hijo unigénito, esta luz verdadera que brilla en medio de la oscuridad. Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros es cómo respondemos a esta luz que vino al mundo. Quizás, siendo honesto, prefieres quedarte en la oscuridad, prefieres mantenerte en las tinieblas, en el confort de tu pecado, porque por un tiempo la rebelión, pues sí, hay ciertos placeres. O quizás estás luchando quizás no niegas la existencia de Jesús, pero creer en la existencia de Jesús es realmente suficiente.
Pues obviamente no. Como Juan destaca, necesitamos un nuevo nacimiento. Y a través de este nuevo nacimiento podemos responder en arrepentimiento y fe. Quizás para la mayoría de nosotros nos hemos acercado a la luz por la gracia de Dios. Quizás sí, la mayoría de nosotros hemos nacido de nuevo, hemos recibido a Jesús tanto como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Entonces, si es tu caso, si has confiado en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, tu vida refleja esa luz. ¿Estás tú dando testimonio de esta luz que tú has recibido? ¿Tú dedicas tu vida a apuntar a los demás a Cristo como Juan el Bautista y como Juan el Apóstol? Podemos acabar reconociendo que puede seguir habiendo dudas en este momento acerca de la identidad de Jesús, pero habrá un día en el futuro en el que no habrá ninguna duda sobre quién es Jesús. De hecho, habrá una sola confesión que declara, como Filipenses 2:11 dice, Jesucristo es el Señor. Pues vamos a orar y responder cada uno en nuestro corazón a estas verdades, viendo y contemplando las implicaciones que tienen en nuestra propia vida. Dios, gracias por esta preciosa historia que se centra en tú mismo, Señor, en Jesús, Dios hecho carne. Dios, es muy fuerte pensar sobre estas verdades que no merecemos esta claridad que tú traes a nuestras vidas. Por nuestra propia rebelión, Señor, lo que merecemos es seguir a ciegos en la oscuridad, Señor, pero por tu gracia y misericordia, Señor, gracias para los que ya hemos confiado en Cristo, viendo que en ti hay vida y luz. Queremos declarar juntos y adorarte porque esto es tu obra, no la nuestra. Simplemente hemos respondido como hijos adoptados. Hemos venido a tu casa, a tu trono de la gracia, Señor, a pesar de no merecerlo. Y Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha sido adoptado como hijo tuyo, Señor, sabemos y confiamos que tú quieres seguir adoptando hijos tuyos por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Entonces, confiamos que por el poder del Espíritu Santo, quizás en esta mañana una persona pueda por primera vez responder en arrepentimiento y fe, confiando plenamente en Jesús, el Cristo, el Mesías prometido, que vino para salvarnos y darnos vida eterna. Gracias, oramos en tu nombre. Amén.